hermanos, es la mujer sabia. Vamos a ver la importancia que tiene una mujer sabia, que cómo es la mujer de Dios. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Cuando lo tengas, ponte de pie por reverencia a la palabra de Dios, mi hermano, y vamos a leerlo en voz alta. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces María dijo, dice Reina Valera 60, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Me llama la atención, mi hermano, toma tu asiento. ¿Cómo dice María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y aquí hay algo, mi hermano, bien interesante. ¿Sabes por qué? Porque cierta religión dice que María tiene que ser venerada, que María tiene que ser alabada. ¿Y cómo? ¿Y qué es la madre de Dios? ¿Y cómo es que la madre de Dios dice hágase conmigo? Dice aquí, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Cómo es que dice que ella es su servidora? La servidora de Dios, cuando se le tiene, cuando es la mamá de Dios. Y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahí hay algo, hermano, que es tan sencillo, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Bien. Ok, pero no es el tema, hermano. El tema es acerca de la sabiduría. La sabiduría, ¿por qué? El tema es la mujer sabia. Entonces, ¿qué dice María? He aquí la sierva del Señor. ¿Te acuerdas de Proverbios que dice que el principio de la sabiduría es qué? El temor significa tantísimas cosas, mi hermano. El temor quiere decir, créeme lo que muchas cosas. Dentro del temor está la sabiduría, está la inteligencia, está la sumisión. Eso es temor a Dios. Es hacer temor, es hacer lo que Dios. No es que le tengas miedo, pavor, no. Quiere decir que tú, para ti es importante lo que Dios diga. Para ti es de plena y de suma importancia, es de tu interés lo que Dios quiera. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces, hágase conmigo conforme a tu palabra. Son las palabras de María. María quedó en una posición muy complicada, mi hermano, y vergonzosa en extremo. ¿Por qué? Si vamos un poquito, y por eso es que por eso quiero empezar con esto, para hablar de la mujer sabia. ¿Por qué? Porque si vamos al contexto, ¿qué es lo que estaba sucediendo en este momento? María estaba siendo desposada para casarse con José. Enfrentaba el estigma de una maternidad fuera del matrimonio. Y ya hablamos lo complejo que era esto, porque de acuerdo a la cultura que estaba pasando en esos tiempos de los judíos, ¿qué pasaba con una mujer que cometía fornicación o adulterio? La ley decía que la sacaran afuera del pueblo y que la apedrearan. Pero no solamente estaba en problemas ella, estaba metiendo en problemas a José. ¿Cómo es que reacciona tu carne, pero cómo reacciona el espíritu? El espíritu es sujeto de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que ha aprendido de Dios, a lo que Dios dice. Por eso dice la escritura misma, por boca del Maestro Jesucristo, que a la verdad la carne es débil. El espíritu quiere, dice, el espíritu desea, pero la carne es débil. Y solamente uno tiene que sobrepasar y doblegar al otro. La pregunta es, en nuestra vida, ¿cuál doblega al otro? ¿La carne doblega al espíritu o el espíritu doblega la carne? Todo depende cómo caminemos, cómo vivamos. Si vivimos según la carne, esta va a doblegar al espíritu y no va a hacer nada de lo que Dios quiere que hagamos. Pero si el espíritu, ¿por qué? Vamos a la iglesia, oramos, meditamos, nos congregamos. Si vamos a eso, mi hermano, entonces el espíritu va a doblegar a la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es lo que estaba haciendo María? Llega María, se le aparece un ángel y le dice ciertas palabras que ya conocemos. Y ella dice, ¿qué? He aquí la sierva del Señor. Yo soy por el Señor, yo soy por mi Dios. Hágase conmigo de acuerdo a su palabra. Y el ángel se fue. Solamente llevó el mensaje. Entonces,
Es obvio que José habría sabido que el hijo que María estaba esperando no era de él. Y allí también hay sabiduría. O sea, no solamente es la mujer sabia, sino el hombre sabio. El sabio se sujeta, el sabio sabe dónde está la bendición. ¿Y qué hace? Se sujeta por esa bendición. La sabia, la mujer sabia sabe dónde está la bendición. ¿Y qué es lo que viene a su mente? El origen y las palabras de Dios. Por eso María dice: he aquí la sierva del Señor. Pudo haber dicho, cualquier otra cosa, cualquier disparate, pero ella, espiritual, movida por el Señor, dice: he aquí la sierva del Señor, que sea conmigo lo que tú quieras. Pero había otro problema: José. Entonces ya no solamente María estaba de la espada y la pared. ¿Por qué? ¿A quién tienes? Estaba la balanza: o se inclina hacia su Dios o se inclina hacia su futuro esposo. ¿Qué es lo que hace la mujer sabia? Vamos, no hay que ir a la iglesia hoy, vámonos al tianguis. No hay que ir. Dios está en todas partes, Dios es bien bueno. Sí, mi amor, ¿verdad? Vámonos. ¿Y qué hace la mujer necia? Se va fuera de la iglesia. La mujer sabia sabe dónde está. Vamos a verlo más adelantito, más explícito, pero ahí hay un punto muy interesante. María inclina la balanza totalmente del lado del Señor, pero tiene un problema: tiene que cuidar el pensamiento de José. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podría hacerlo? ¿En realidad podríamos hacerlo nosotros? No, pero hay alguien que sí lo puede hacer: el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu, de la misma manera que viene un ángel y le habla a María, Dios en su plan perfecto y finamente ensamblado, que hace lo mismo con José y le habla en sueños. Y le dice: no temas, esto es obra mía. ¿Cuál sería la reacción de un hombre o de una mujer que no es espiritual? No hace caso. Lo hubiera tomado por locura, por una experiencia marihuanesca. ¿Qué es lo que hace un hombre espiritual o qué hace un hombre carnal? El hombre carnal, ¡no! ¡Casi lucha! ¿A poco sí al espíritu? Ahora sí que la Virgen te habla, ¿no? ¿Estás embarazada del Espíritu? Sí, ajá. Y es que suena disparate viéndolo de una manera carnal. Por eso se necesita el Espíritu Santo y la intervención de Dios para poder entenderlo. ¿Por qué? A eso se llama fe. Ver, de repente no ver, pero creer. A final de cuentas. Entonces, fíjate cómo el corazón noble y sumiso de José se le aparece en sueños el ángel del Señor y le dice que no tema, que esto es obra de Dios, y lo acepta. ¿Y qué hace? Como varón de Dios, que da la cobertura a su familia, la cobertura a su esposa. Porque hay veces que el hombre, a las dificultades tremendas, ¿qué hace? Abandona el hogar. Eso se llama cobardía. Y no, nosotros tenemos una cobertura de parte de Dios, pero es una cobertura no solo para nosotros, sino para nuestra familia. ¿Qué hace José? Dice sí. ¿Y qué hace? Váyanse a Egipto. El Señor sabe las instrucciones que eran convenientes, sabe qué es lo más conveniente para nosotros. Y si el Señor dice quédate, quédate. Si el Señor dice ve, entonces ve. ¿Qué le dice? Que vayan. Se van a Egipto y entonces allá viven hasta que se calman las aguas, ¿no? Entonces, ¿qué sabiduría la de María? ¿Por qué? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. María demuestra que tiene temor de Dios. ¿Cómo es la mujer sabia? La mujer sabia tiene temor de Dios. Toma en cuenta lo que Dios le dice acerca de cómo dirigirse en su vida y cómo dirigir su casa. Lo vamos a ver más adelantito. Otro versículo, por ejemplo, que habla acerca de la mujer sabia que quiero citar, mi hermano, es Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice de la siguiente manera. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: ustedes, las esposas, respeten a sus esposos como conviene en el Señor. Por otra parte, Efesios 5:22 dice: ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Ahí hay algo. ¿Qué es lo que dice la mujer de hoy? ¿Qué diría la mujer de hoy en día? La empoderada.
¿Qué dice hoy el feminismo? No, ¿qué vas a hacer caso a eso? No. Él te quiere tener comiendo de su mano. No, hermano. Aquí se analizan muchas cosas. Que el varón sea un varón de Dios. Si es un varón de Dios, va a ser como José. La cobertura que él tiene de parte de Dios va para toda su familia. Que por eso dice: ustedes, esposas, respeten a sus esposos. Y después se va a ir especificando más por qué el Señor dice eso. La mujer sabia sabe que en la obediencia está la bendición. Dios le está diciendo: respeta a tu esposo. Este versículo, el 22, ustedes casadas honren. ¿Cómo puedes honrar tú a tu esposo, mujer? Como honran al Señor, porque no se pueden separar las dos. No puedes, no, yo soy cristiana, no, yo honro a mi Señor y deshonrar, no respetar a tu esposo. Si tú le estás faltando el respeto a tu esposo, entonces no estás honrando al Señor. Porque el Señor dice honra, o sea, fíjate la comparación, esto es nivel Dios. Dice: ustedes, esposas, respeten a sus esposos. Pero, no, mira, calladita te ves más bonito. Pero, espérate, déjaselo a él. Si alguien la oración, tú sabes lo poderoso que es la oración de una mujer para poner en cintura a su esposo, es poderosa. Viceversa, la oración del hombre es poderosa por su esposa. ¿Que no te quiere sujetar? Déjaselo al Señor. Tú cumple con lo tuyo, pero si tú no obedeces, si tú andas para allá y para acá y del otro, entonces ¿cómo quieres que tu mujer se sujete a ti? Si tú no estás sujeta al Señor, si tú no estás sujeto al Señor. Por eso dice Efesios 5:22: ustedes, las casadas, la mujer sabia, honren a sus propios esposos. ¿Cómo honran al Señor? ¿Cómo eres con el Señor? No obedeces con mi Señor. Así obedeces a tu esposo. Ay, no, es que yo sí al Señor le dedico tiempo. Dedícale tiempo a tu esposo. No, que yo sí, dedícaselo a tu esposo. Por eso es la comparación. Y ahí hay aquella que se atreve. ¿Cómo honras al Señor? ¿Con los pies? Así. Si honras con los pies, así vas a honrar a tu esposo. Así honras a tu esposo, así. Pero si tú honras al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón, así honra a tu esposo. Amén. Ay, no, como que no me suena de acuerdo, como que eso ya no me está gustando, esta iglesia ya no me está gustando. Fíjate lo que sigue diciendo la palabra. Pero antes de eso te quiero leer primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice: así también ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados por la conducta de ustedes más que por sus palabras. ¿Por qué? El incrédulo, tus vecinos, tus familiares, ay, ya se me hace frío, eso, aleluya, por esa gente que tiene anitas y no sé qué tanto. Pero cuando vea a un varón que tiene problemas con su esposa, que le falta el respeto, que a lo mejor hasta le es infiel, que le grita, le dice groserías, que no le tiene de comer, que no limpia la casa, tantas cosas que puede hacer un ama de casa y que no puede hacer un ama de casa, ¿te imaginas viendo a la mujer del vecino? No deseándola. No, hablamos de que vea su actitud. Mira cómo es la hermana, cómo es mi vecina con su marido. Sale corriendo y mi amor, y lo recibe. Y a mí lo primero que me piden es dinero. Mira cómo van bien contentos, siempre andan sonriendo, se ve que están bien tranquilos, siempre le hace su comidita, esto, lo otro, tiene su casa, bien, son humildes, tal vez no tienen muchos muebles, no tienen esto, lo otro, pero mira cómo es. Yo quisiera que así fuera mi esposa. Oiga, vecino, ¿cómo le hace para que su esposa sea así? ¿Qué le vas a decir tú? La palabra de Dios. Primero yo y después los demás. La cosa es que primero queremos que los demás hagan, que los demás nos respeten, pero nosotros no somos capaces de ofrecer respeto. No somos capaces de ofrecer lo que estamos pidiendo. ¿Y qué dice la palabra? Mejor es dar. Pero piensan que solamente es para dinero. No, mejor es dar respeto que recibir respeto. Mejor es dar bondad que recibir bondad. Mejor es dar una sonrisa que recibir una sonrisa. Primero dala. Ay, es que yo ya lo hice y no recibí la... No, tú tienes que encontrar deleite en dar. Pero las iglesias de hoy, vengan a pactar con Dios, vengan a hacer esto. Y
las dejan trasquiladas, hasta los chones les quitan. ¿A poco no? ¿Te imaginas que una persona se haga nada? Pero ¿cómo si yo no le prediqué? Mira, nosotros, déjame decirte algo bien interesante. El mundo no lee la Biblia. Para el mundo, la Biblia eres tú. Para el mundo la Biblia es cómo vives, es cómo te diriges, es cómo hablas. Por eso ten cuidado de tener un buen testimonio. Porque sin siquiera hablarle una palabra de la Biblia, tu vida es la Biblia hablada, la Biblia en práctica. Entonces, ¿te imaginas que venga aquí una persona? No, es que yo quiero venir, vengo porque es que yo he visto a mí. ¿Y quién es su vecino? El hermano Pedrito, la hermana. En este caso estamos hablando de la mujer. No, es la hermana Lorena, la hermana Ángeles. No, es que yo veo cómo es con su esposo y yo quiero que mi esposa sea así. Yo quiero ese tipo de vida. Ese es el tipo de vida. ¿Qué le vamos a decir? Ahí comienza a predicarle la palabra. ¿Qué le vas a contar? ¿Tu testimonio? No encaja, le vas a contar de ese tema. Por eso es que tenemos que absorber todo, porque no siempre el testimonio encaja. ¿De qué es nuestro testimonio? Es de esto que tiene que ver con la mujer. Con la mujer sabia, con que la mujer se sujete, nada. Entonces por eso tenemos que tener conocimiento de la palabra. Entonces, hablábamos de versículo 18. Ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene. ¿En quién? Esto exalta al Señor. Si tú piensas que nada más es levantar tus manos y cantar, no. Porque muchos piensan que la adoración y que la alabanza es música. No, hermano, no tienen idea de lo que es esto. La alabanza, la adoración es tu vida. Es el cómo tú obedeces y vives. Esa es la mejor adoración. Podría no haber música, podría no haber cantores, pero podría haber alabanza. Ese es el incienso del que habla la Escritura. Una vida agradable a Dios. Pero muchos piensan que es la música. No, la música sí, también es alabanza, es adoración, pero no. ¿De qué me sirve ser un buen cantor, un buen músico, si vivo mi vida con los pies? Todo menos como Cristo quiere. ¿Podré pararme delante de Dios en el altar? No. El músico tiene que ser chipocludo para la palabra. ¿Tiene que ser qué? Tiene que ser, pero si bien recto, santo. Amén. Porque los que no fueron así, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que tuvieron problemas. Están los hijos de Elí, están los de Coré, también ellos eran de la alabanza. ¿Y qué pasó? Por su manera de dirigirse, fueron quitados. Entonces, estar aquí en el altar, estar aquí, lo mejor que puedes hacer es que darle alabanza a Dios. Pero ¿y eso qué tiene? No, eso es para las puras mujeres. No, es que, entre comillas, es la mujer sabia, pero también aplica al hombre sabio. Cada quien en su papel. Por ejemplo, entonces ustedes las esposas, ¿qué dicen? Respeten a sus esposos. ¿Cómo qué? Como conviene en el Señor. ¿Cuántos quieren hacer eso? No todos quieren hacer como conviene en el Señor. Todos quieren hacer como les convengan a ellos mismos, no como convenga al Señor. Si a veces yo me tengo que quedar callado, tu mujer te tienes que someter a tu marido para convenir y exaltar a Dios, hazlo. Pero es que no, es que no es justo. Te vas a poner a hablarle de justicia al justo. Pero bueno, muchas veces así son. Vamos a desglosar un poquito más esta parte. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como dice Efesios 5:22. Pero vamos a leerlo de una manera más explícita. Tras establecer, ¿quién estableció el principio fundamental de la sumisión? ¿Quién? ¿El pastor? ¿El obispo? ¿El supervisor? ¿El presbítero? ¿Quién fue? Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si no lo obedeces, te estás metiendo en problemas con él. A él es el que le estás faltando, no a tu marido, le estás faltando a él. Pablo aplicó. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? Pablo. Pablo está hablando de matrimonio. Entonces, ¿qué dice de problemas? A las casadas se está dirigiendo. Pablo lo aplicó primero a la esposa. El mandato no tiene excepciones y se aplica a toda esposa cristiana, sin consideración a sus propias capacidades ni a su propia educación,
ni a su conocimiento de la Escritura. Tú no sabes, no tienes que saber. No, hermano, no es de esa manera. Se aplica a todas, sin importar que sea la esposa del pastor, sin importar que sea la que lava los baños. No, se aplica a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque la bendición es la misma para todas las mujeres. Entonces, no se aplica por su madurez espiritual o por cualquier otra cualidad que pueda compararse a las de su esposo. No. Amén. Sino es que simple y sencillamente es cuestión de orden. La sumisión no es para que el esposo la demande. ¡Eh, vieja! No, no es de esa manera, porque es aquí donde entonces hay que marcar bien los límites, porque el esposo empieza a aprovechar. Ya lo viste, vieja. Ya lo viste. Tienes que sujetarte a mí. Pero es que tú eres borracho. Es que tú luego ni quieres venir a la iglesia. Es que tú es... Cuando una persona viene a mí a consejería, hermano, acusando el esposo, la esposa, el esposo, yo empiezo a escuchar una versión, me escucho a uno, después escucho al otro, después los escucho a los dos y ahí te das cuenta, hermano. ¿Qué pasa si de repente el hermano me está reclamando o dice que hable con su esposa porque no se quiere sujetar? Hermano, pero esa es la primera vez que lo veo, la tercera vez que lo veo. Su esposa tiene aquí viniendo tanto tiempo. ¿Y de qué habla eso? De que él está en su carne y no está como conviene al Señor. ¿Qué digo? Hermana, sujétese. No. Llegará el momento que el hermano sea un varón de Dios, hermano. Si el hermano sirve en la iglesia, no falta, es buen cristiano. Pero es que usted no lo conoce ya en la casa. La luz alumbra, ¿verdad? Dice, ¿qué nos dijo la palabra el día viernes? Que no hay nada oculto que no se pueda dar a conocer. Todo va a salir a la luz. Si estamos caminando chuecos o con los pies, así se va a ver. ¿Por qué? Porque la espada es de doble filo, que saca todo. ¿A poco no de repente nos exponemos a la palabra y quién le habrá dicho al pastor que yo estoy? O sea, como si hubiera venido alguien a decirnos todas sus fechorías. No, es que la palabra cuadra a la persona. La palabra pone todo en orden. ¿Por qué muchas iglesias no están cuadradas? Porque se les predica todo menos la palabra. Entonces, hablamos de la sumisión. La sumisión no es para que el esposo la demande, sino que la esposa debe ofrecerla. Eso es importante, mi hermano. No es imponerla. Es lo mismo que hace el pastor con la iglesia. La iglesia, ¿de quién es la esposa? De Cristo. Entonces, yo les impongo cosas. Hay pastores que imponen cosas, pero están cayendo en un error. ¿Por qué? Porque si no lo hacen de corazón, no pueden, mi hermano. Si no lo hacen de corazón, tarde o temprano el fingir sale como fingir y de repente ya no van a querer hacerlo. ¿Cuántas personas vienen aquí fingiendo que quieren alabar a Dios? Pero llega el momento que la marea empieza a subir, que la presión empieza, que las exigencias empiezan a subir hasta que dicen, no, yo no, y se van a otra iglesia donde se les exija menos, porque piensan que la iglesia es la que los salva. No, el Dios de aquella iglesia, se predique bien o no, de aquella otra, de aquí y de aquí, es el mismo Dios que la sube. Que ellos engañen, que allá porque les permiten o porque no les permiten esto, están mejor. No, mientras tengan el mismo libro que nosotros, el Dios sigue siendo Él. Entonces, no es para que el esposo la imponga, la demande, sino que la esposa debe ofrecerla de manera voluntaria y algo muy importante, de manera voluntaria y de manera amorosa. Qué difícil. Oye, mujer, pues ya qué. Qué manera tan bonita. Yo creo que está aprendiendo no sé de dónde estará aprendiendo, porque de Cristo no. Oye, es que tú para el Señor esto sí, ¿por qué para mí no? Porque Él es el Señor. No, nos acaba de decir que así como tú le ofreces al Señor, también seas con tu marido. Y ya lo hablamos del hombre, pero vamos a seguirlo. Sus propios maridos, dice esta parte, sirve para limitar la sumisión de la mujer a un solo hombre que Dios ha puesto sobre ella. Va a haber veces que tal vez no tengas que hacerlo, mujer, ante otras personas, pero sí ante tu marido. Porque a veces la mujer
está sometida a las palabras del pastor, de los líderes, del predicador, pero no obedece a su esposo. Y no es al revés. Al primero que debe de ser de sujetarte es a tu marido. Y después a los demás, si es que es bíblico. Pero hay alguien que va a dar la cara por ti. Hay alguien que en el día del juicio le va a ser preguntado: ¿qué hiciste con tu esposa? Y ese va a ser tu marido. Poderoso es el Señor. Hay alguien por el que te va a preguntar: ¿y cómo fuiste con tu marido? No te va a preguntar por todos, por el diácono, no. Es que yo veía que al diácono sí le hace: mira, hermana, es que échale, sí, tiene razón. Pero llegando a casa con tu marido te dice lo mismo. No, aquí no es del diablo. ¿Verdad? Poderoso es el Señor. Y también enseña que Él pertenece a ella. Es lo mismo. Porque también el hombre hace caso a todo el mundo menos a su esposa. Se preocupa por todo el mundo menos por su esposa. Poderoso es el Señor. Entonces, también que Él pertenece a ella, o sea, el marido pertenece a su esposa como posesión personal e íntima. Fíjate lo que dice Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo soy suya. Él cuida sus ovejas entre los lirios. Sabemos que está hablando del Señor Jesucristo, pero es una alusión a el esposo y la esposa. Cantares 6:3 también dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él se recuesta entre los lirios. ¿Y qué tal si su casa no se puede ni pasar el desorden? Cantares 7:10 dice: yo soy de mi amado y él halla en mí su deleite. La mujer sabia dice: yo soy de mi amado y él halla en mí su deleite. Pero ¿qué tal si no haya deleite en ella? Pero no es por un mal sentimiento, no es por perversidad, no es por maldad de él, sino es porque la mujer no está siendo sabia. Ella se somete al hombre que posee como su propiedad exclusiva. Otra vez, ella se somete al hombre que posee como su propiedad exclusiva. Ya lo hemos hablado de lo marcado que está, que el esposo es de la esposa y la esposa del hombre. Ya lo hablamos de una manera mucho más, pero no es el tema del matrimonio, sino la mujer sabia. ¿Qué la mujer sabia es? La mujer sabia sabe esto, que ella se somete a su hombre que posee como su propiedad exclusiva, exclusivamente de ella. Le basta y le sobra el papelito donde se puso. Porque hay esposas de repente que andan viendo en todo y andan buscando lo que no hay. Pero hay veces que sí hay cosas y se encuentran con lo que andan buscando. Hasta en eso se tiene que ser sabia. Se tiene que ser sabia también, porque se aplica a los dos. Dice después que se sometan a su esposo como se someten al Señor. Debido a que la sumisión espiritual suprema de la esposa es al Señor. No, yo tengo que sujetarme primero a Dios. Sí, cuando tienes un esposo que no es hombre de Dios, que es marihuano, borracho, te pegue, que no cumple con sus obligaciones, con sus responsabilidades, sí, entonces el Señor está por encima. Pero cuando tu esposo es un hombre de Dios, Dios lo puso a él primero. No quiere decir que te olvides de él, no. Estamos hablando de un orden. ¿Quién es el que primero amanece cuando abre los ojos? Tu marido, tu esposa, el primero que ves. No tengamos en cuenta que ya lo estudiamos, que Dios tiene un lugar que no se toca, que no puede ocupar como esposo espiritual, porque por eso puso al hombre, por eso dotó al hombre de ciertas cosas, la mismo del hombre para la mujer. No, es que mi esposo es Dios. Entonces, ¿por qué te casaste? Es que mi esposa, no, el Señor Jesucristo cumple esa. Entonces, ¿por qué te casaste? Porque es lo que dicen muchos, ¿no? ¿Y qué lo hacen? Simple y sencillamente para evadir responsabilidades o por abuso al cónyuge. Poderoso es el Señor. Entonces,
Debido a que la sumisión espiritual suprema de la esposa es al Señor, sí, está por encima del Señor, pero con quien tú te tocas la mano, con quien tú convives es con tu esposo, a Él. Por eso el Señor dio un orden, o sea, de que su lugar está intacto, su lugar ni se debe de tocar, pero hay quienes ponen al esposo en el lugar de Dios, y ahí está el error. Su actitud, suprema de la esposa al Señor en obediencia incondicional. A Dios es incondicional. Pero por eso tenemos un libro, tenemos nosotros un manual en el cual tu mujer, para que tú seas sabia en las maneras, en las decisiones que tienes que tomar con tu marido, tienes que leer el libro. ¿Por qué? Son miles de casos. No, yo por eso lo abandoné. Pero cuando vienen aquí quieren que uno les dé la razón. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ir al libro sagrado. Y el libro la Biblia te empieza a decir cómo tienes que actuar, cómo tienes. No, es que yo ya lo abandoné. No, hermana, es que primero había un paso, después siguió otro paso y después otro. Hablando del divorcio. Yo por eso me divorcié, desgraciado, no me trataba bien. No, hay pasos. Antes de llegar al divorcio tiene que haber pasado un filtro, mi hermano, con el cual, si no lo hiciste, te metiste en problemas. Entonces, es tremendo, hermano. Miles de casos, miles de maneras en las que tenemos que actuar con ellos. Su actitud consiste en someterse con amor. Siempre tiene, o sea, que tú dices, no, sí, es porque sí es cierto. Lo que mi esposo, siervo de Dios, decida, está influenciado, ¿por qué? ¿Por el vecino? ¿Por el compadre? ¿Por el de la tienda? ¿Por el esotérico que dice que llama y ahí te voy a decir qué es lo que te conviene? No, por la palabra de Dios. Amén. Por eso la importancia que como varones demostremos que somos varones de Dios. ¿Por qué? Porque entonces nuestra esposa tendrá toda la confianza de someterse a nosotros de manera, lo que tú decidas, mi amor, tú eres el varón. Y es que a final de cuentas así es, sobre ti viene la responsabilidad de parte de Él. ¿A qué es a quien te va? Adelante, tú sabes qué es lo que haces. Ahora, ¿eso quiere decir que la mujer siempre está callada? No, quiere decir que también se aceptan consejos. También se aceptan, tal vez el hombre no ve algo que la mujer está viendo. Y eso pasaba con Abraham y con Sara. Entonces, sigamos entonces. Consiste en someterse con amor como un acto de obediencia al hombre, quien ha provisto este mandato. ¿Quién lo proveyó? Dios. Ese es un mandato de Dios. Como su voluntad para ella, sin consideración de la dignidad personal de su marido o su condición espiritual. ¿Quieres ganar a tu marido incrédulo? La única manera de ganarlo es precisa. Hay muchos testimonios, hermano, de hermanas que tuvieron que soportar a borrachos, desobligados, marihuanos, golpeadores. Ahora, también hay límites, pero como tú estás dentro de la iglesia, estamos hablando de la mujer sabia ¿qué? Recurre a la sabiduría de Dios para saber qué hacer en ciertas situaciones. Por eso, ¿te imaginas que yo divorcio a esa hermana la primera? No, ¿qué voy a intentar hacer? Ver el panorama, cómo está el contexto y en su casa, su entorno, y entonces de ahí iremos tomando decisiones. Mira, hermana, aplique esto. Cuéntale, hermano Nacho Galindo, la esposa del hermano Nacho Galindo, que él era el vocalista del conjunto Primavera, el original. Entonces cuenta que él llegaba marihuano después de tantos días y esto y lo otro, y que su mujer le dejaba la comida. Ella dejaba la comida a tal hora. Si él no llegaba, ese era su problema. La comida estaba servida y ya después, ¿qué? La quitaba. ¿Por qué? Porque debemos de ser nosotros cumplidos. Tenemos nosotros que ser puntuales. Tenemos que ser nosotros cumplir con tantos estatutos. ¿Cómo le va a reclamar? No, Dios, es que nunca me daba de comer. ¿Cómo no? La comida estaba servida a la hora que se sirve de comer en esta casa. Y si tú no estabas ahí, ese es tu problema. Es que yo soy el hombre de la casa. No, ella fue sabia. Cumplió la obediencia, sabiduría. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con ese varón? Sea creyente o sea no creyente, déjaselo. Confía en Él. No hay hombre que no llore delante de la presencia de Dios. Está tremendo eso. Esa sabiduría, mujer. No es de que andes diciéndole a tu suegra, que andes diciéndole allá. No, ve con tu padre espiritual, dile a tu suegro espiritual. Fulano
anda haciendo cosas y me maltrata. ¿Tú ves cómo me maltrata? Pero es difícil, hermano, y hacerlo con amor. De repente maltratos, groserías, y sí, mi amor, no te preocupes, sí, yo ahorita lo hago, y eso. Y esta que trae la maltrato, y mira, te me responde con amor. Desde ahí comienza el poder de Dios. ¿Cómo es que somos nosotros, mi hermano? Cuando venimos ante Dios, nadie viene, ay, Dios te amo. Todos venimos, nos viene jalando, nos trae con vara o nos trae con lazo de amor. Te estoy diciendo que vengas, te conviene. ¿Quién tendrá un testimonio? Yo estoy seguro que nadie tiene un testimonio que diga, yo vine, Señor, porque te amo. Es que algo, vino un ángel y me dijo, no, dejemos de payasadas, hermano. Nadie viene, todos venimos en contra de nuestra... Queremos seguir viendo la carne en el pecado, pero queremos las bendiciones de Dios. ¿A poco no? Sí. Amén. Entonces, cuando empezamos a conocer de la palabra, empezamos a saber ¿cómo es que yo siendo así, si yo le hice esto a Cristo, si lo rechacé, si me burlé, cómo es que hay algunas con amor? Mujer, esa es la actitud que debes de imitar. Hombre, esa es la actitud. Pero es que me saca la lengua. ¿Cuántas veces tú no le sacaste la lengua a Cristo? No, Señor, nunca. Pero hiciste cosas peores, blasfemaste, usaste el nombre de Dios en vano, mentiste en su nombre. Eso es peor que sacarle la lengua al Señor. Y el pecado más grande de todos, ¿cuál es? Rechazar a Cristo, rechazar al Hijo de Dios. Rechazar a Cristo, rechazar al mismo Dios. Ya vimos qué tan tremendo es que alguien nos rechace por la palabra. ¿Nos rechaza quién? No nos rechaza a nosotros, está rechazando al que nos envió. ¿Quién nos envió? Cristo nos envió. Están rechazando a Cristo, están rechazando a aquel que lo envió. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. Lo están rechazando a Él. Poderoso es el Señor. Entonces no tiene que ver con la condición espiritual. ¿Tú qué sabes, mujer? ¿Tú qué sabes? Hombre, tú ni vas. No, es que muchas veces el hombre también empieza dentro de la maldad, el diablo tuerce las escrituras. No, oiga, la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta. ¿Ya ves? ¿Tú qué tanto vas a la iglesia? Y aquí dice que tienes que estar sujeta a mí. Sí, cuando tú eres un hombre de Dios. Pero como no eres hombre de Dios, no te puedo obedecer en eso. Pues te digo que no, si no me voy, cuando regrese no me vas a encontrar. Tú sabrás a Dios. Y te vas a la iglesia. Pero llega el momento, eso, hermanos, se necesita valentía. ¿Qué es lo que nos da valentía? El Espíritu Santo. El respaldo de Dios. Entonces son miles de casos, hermano, de que pueden torcer la escritura. Ya ves, dice que te puedo dejar si no eres creyente. No, se trata de que lo ganes. Muy ganador, muy ganadora de almas allá en la calle, pero no estás dispuesto a ganar a tu marido. ¿Por qué? Porque es más difícil. Con aquellos no vives y te dan cara bonita. Ay, qué bonita la hermanita, la bendiga la palabra de Dios, qué bonito. Pero a él sí lo ves, a él le conoces más cosas, él te conoce más cosas, y por eso no estás dispuesto a ganarlo. ¿Cómo? Mediante tu manera de dirigirte como sierva de Dios. ¿Qué nos dijo la palabra? Que los ganes, que te comportes como una hija de Dios, como una esposa, hija de Dios, y que inclusive sin palabras podrás ganar gente. ¡Qué tremendo! Poderoso es el Señor. ¿A poco no? Oh Señor Dios de los ejércitos. Fíjate lo que dice Efesios 5. Efesios 5, del 5 al 9. Mira. Entre ustedes saben bien que ninguno sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y en el reino de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, sobre estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por lo tanto, no se junten con esa clase de gente. Pero ¿qué pasa, mujer sabia, cuando tú vienes a los pies de Cristo, pero ya vienes casada ya con alguien que te hace la vida imposible, con alguien que se rehúsa? Hay muchos testimonios de que así comienzan muchas hermanas, pero después el varón viene. A final de cuentas, la consecuencia va a llegar, hermana. Si él no hace caso, espérate, al rato van a venir las consecuencias. 8. Y en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. 9. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia
y verdad. Poderoso es el Señor. Amén. ¿A poco no? Vamos a seguir entonces. La mujer sabia, mi hermano. ¿Qué tanto hay detrás de una mujer sabia? Pareciera que nomás que se sepa de memoria versículos y ya con eso. No, no somos oidores, somos hacedores también. ¿De qué nos sirve sabernos la Biblia si no la hacemos? Esos no son cristianos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Vamos a verlo puesto en acción. Como Sara obedecía a Abraham, ¿qué decía? ¿Estoy diciendo bien? Como Sara, ¿quién era Sara? La esposa de Abraham. Como Sara obedecía a Abraham, fíjate la humildad, la nobleza de Sara. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Esa costumbre se ha perdido, mi hermano. Yo todavía recuerdo que mi madre le decía Señor a mi papá. ¿Quién es? No es mi esposo, no es mi esposa, es mi señora, es mi Señor. Ah, mira, ya está mi Señor, Él es mi Señor. Qué bonito ese significado de Señor. ¿Qué hacía Sara? Lo llamaba Señor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería decir? Que ella estaba sujeta a su marido. ¿Por qué Abraham y Sara tuvieron una bendición tan grande que Abraham es el padre de la fe? ¿Por medio de quién? De un hijo que le fue dado a Sara con Abraham, y que de ahí viene toda la descendencia de los hijos de la fe. Por personas que fueron obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué será que una iglesia a veces no tiene los hijos? Hay hijos que son desobedientes e hijos obedientes. Hay hijos que son obedientes y saben que tienen que venir a la casa de Dios. Iba a predicar el tema de congrégate, y ahí estaba tremendo unas partes que decían por qué debes de congregarte. Pero después sentí que hablar de la mujer sabia era algo interesante y era algo que el Señor quería. Entonces, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual, ¿de quién? De Sara. De la cual vosotras haber venido a ser hijas. Voy a hablar a los que ya tienen conocimiento, a las que tienen conocimiento. Mujer, ¿tú eres una mujer sabia o eres una mujer necia? Primero, contéstate esa pregunta y parte de ahí. Segundo, ¿de quién quieres ser tu hija? ¿De Sara o hija de Jezabel? Así de sencillo. Si hacéis, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Poderoso es el Señor. Génesis 17 al 19 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿De dónde vino esto, mi hermano? ¿Cómo es de que? A ver, ¿cómo que sean esposos? ¿Cómo de? Pues, ¿qué vino? ¿Qué pasó? Ahí está el contexto. Y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham, versículo 18: ojalá Ismael viva delante de ti, porque ya había tenido hijo con su sierva, con la sierva de Sara, Agar. 19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y de ahí venimos nosotros. Tú sabes, mi hermano, que Abraham no era judío. Todos piensan que Abraham era judío. Abraham no era judío. Por eso es que él se le da esta promesa. De ahí nace Israel. ¿Qué viene Isaac? ¿Quiénes son los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. ¿Quién es Jacob? Así como Sarai y Abraham sin H eran como que los gentiles, los mundanos, ¿qué hizo Dios? Les cambió sus nombres. A Sara, de Sarai a Sara, y de Abraham sin H a Abraham con H, dos personas diferentes, ya trabajadas por el Señor. ¿Qué pasa con Jacob? Jacob significa usurpador. ¿Qué es lo que hizo? Usurpó el lugar de su hermano, haciéndose pasar con él para que su padre le diera la bendición del primogénito. ¿Pero qué hizo? Dios no puede tener a alguien así sirviendo como líder. ¿Qué hizo?
lo trató y le cambió el nombre. ¿Qué hizo? Ni más ni menos le costó 14 años. 7 por una mujer, le dieron gato por liebre y después tuvo que trabajar otros 7 por la que él quería. Esa bendición, esa primogenitura, vaya que le costó. ¿Por qué? Por usurpador. Dios no puede tener un usurpador, no puede tener un usurpador como pastor, no puede tener un usurpador en el grupo de alabanza y nada de eso. Tiene que tener a personas trabajadas, ¿cómo? Que reflejen a Cristo. ¿Y qué hizo? Le cambió el nombre. ¿A cómo? A Israel. ¿Qué quiere decir entonces Israel? Los hijos de Jacob, los hijos de la promesa. Pero antes, eso fue después de Abraham. Está tremendo. ¿Cómo Dios usa a una mujer? ¿La trabaja en qué? Dice la palabra que era una mujer ejemplar, que era tan sometida, era tan amorosa con su esposo que le decía Señor. Qué bonito, no le decía mi amor, mi compañera, no, le decía mi Señor. Sabiendo la diferencia, ¿por qué? Porque lo estaba, ¿cómo es que honraba a su Señor? Llamándolo como mi Señor, Dios Todopoderoso, con S mayúscula, pero a su esposo lo llamaba también Señor, pero con S mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que era algo parecido. Como honraba a su Señor, así honraba a su esposo. Qué tremendo, ¿verdad? No voy a llamar yo a ese panzón, no voy a llamar yo a ese gordo. Si es bien esto, no, nomás a mi Señor. ¿Qué nos está diciendo? No, entonces no está entendiendo la enseñanza. No es tan obediente como se cree ser. Primera carta a Timoteo, mi hermano. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Ahí espérame tantito, mi hermano. Poderoso es el Señor de los ejércitos. Listo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 11. Poderoso es el Señor. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? La mujer sabia, ¿por qué se hizo sabia? Porque en un momento no lo era, pero comenzó a aprender. Así somos nosotros. Somos simple y sencillamente creación de Dios, pero venimos aquí ¿a qué? A aprender, y dentro del aprendizaje nos hacemos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Dice la primera carta de Timoteo capítulo 11, vamos a leer hasta el 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Qué tremendo. Esa persona no me gusta, ese pastor es machista. Vámonos. No quiero ver ahí. ¿Qué está denotando? Que es una cabra. Le gusta venir aquí, luego le gusta ir allá, no le parece, se brinca a otra y se va a otra iglesia y así. Tremendo. La mujer aprende en silencio. ¿Por qué, mi hermano? Te voy a hablar del contexto y aquí viene la explicación de esto. De repente el pastor lo aplica, cállese, hermano, tiene que someterse a su marido, pero no tiene realmente el conocimiento de lo que está pasando en la circunstancia, en la situación. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice esto? Suena como muy rudo. Una mujer que es noble no pregunta, simplemente lo hace. Pero la pregunta es, ¿sabes por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Bueno, vamos a viajar. El contexto era el siguiente, hermano. Mira, ¿cómo está la Biblia? ¿Cómo está, la iglesia? Aquí entran, ¿qué? Mujeres y hombres. En aquel tiempo, mi hermano, cuando estaba la sinagoga, las mujeres estaban de un lado. Ya, mi hermano, por eso las mujeres se sentaban de un lado y los hombres del otro. No, hermano. Porque de ahí muchos, yo quiero pensar que de ahí sacan esa idea de que las mujeres de un lado y de acá. ¿Qué quiero decir? ¿Qué pasaba con los que eran solteros? No había problema, ¿no? Uno de un lado, otro de otro. Pero ¿qué pasaba con los matrimonios? En aquellos tiempos, hermano, no es como ahora, que los esposos pueden sentarse juntos a escuchar la palabra de Dios. En aquel tiempo, de acuerdo a la sinagoga, los hombres eran los que estaban adentro. Digamos, la ventana, había como unas rejitas, hermano, allá
estaban las mujeres. Porque el hombre era el que tenía que estudiar la palabra de Dios, era el que tenía que escucharlo todo, porque es el responsable de su casa. Y la mujer estaba allá, porque estaban los chiquillos corriendo por esto y lo otro. O sea, ahí es donde empiezan a ver tantas cosas. Y el por qué se debe de mantener el culto, y por qué el trabajo del hombre, y por qué el trabajo de la mujer. Entonces, dentro de todas las bancas, eso estaban los hombres atentos a ver qué Dios les enseñaba, qué Dios les quería decir. Pero del otro lado estaban las mujeres. Y más allá estaban los gentiles que simpatizaban con la palabra de Dios, con la Torá. ¿Cómo estaba dividido? ¿Eso se parece a lo que hoy tenemos? ¿No? ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha dado la libertad. Dios quitó todo eso. Cuando Él rompió el velo, dentro de las leyes que ya no tenemos que seguir, es eso. Ahora podemos venir de la mano con nuestra esposa, sentarnos a escuchar la palabra de Dios y alabar a Dios. Bueno, en aquel contexto, ¿qué pasaba? No tenían micrófono ni tenían bocinas como las de nosotros. ¿Tú crees que las esposas alcanzaban a escuchar? Tal vez no. Por más que se esforzara, a lo mejor no alcanzaba a escuchar. ¿Qué trae consigo eso? Híjole, no escuché, no entendí. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Más adelante hay una parte que dice que le pregunten a sus esposos cuando lleguen a casa. La mujer aprende en silencio. Si no escuchaste, tendrás el momento de escuchar a tu esposo que te diga qué es lo que se habló en la sinagoga. Porque no permito a la mujer enseñar. En una sinagoga nunca vas a ver a una mujer enseñando. Eso era una regla que tenía muy marcada los judíos, porque Dios lo había puesto así. Por eso es que dice, porque primero fue Adán que Eva. ¿A quién fue el que dio todas las instrucciones? A Adán. Y a Eva, ¿qué dijo? Ya lo estudiamos, que la hizo, ¿qué? Su ayuda idónea. ¿Pero de quién es la responsabilidad? Del hombre. Por eso es que le dice a la mujer, aprende en silencio, con toda sujeción. Porque hay mujeres que todavía ni escuchan y ya están renegando. Todavía no escuchan lo que se les va a enseñar, lo que escuchan toda la enseñanza, y ya están ellos hablando en su interior. Y no, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. Y eso tiene que ver, ¿qué? Porque es que ahora hay pastoras. No, es que Débora y fue la que organizó el ejército, no, pero Débora no era una pastora. Sí, es cierto, ¿verdad? Es que hablamos, nada más tomamos personajes a lo tonto y los metemos, no. Débora nunca fue una pastora. Dios es una mujer para organizar todo. Sí, pero Débora no era una pastora. No estaba predicando la palabra de Dios. ¿Qué pasa en una iglesia donde está una pastora? Puede pasar algo similar. Tiene sabiduría, sujeción, tal vez no es casada, pero en el momento que la pastora se casa con un varón, ¿quién toma el lugar? Porque ¿de quién es el lugar? Del hombre. Pero si la pastora ya está casada y sigue el varón por allá, entonces las cosas están arrevesadas. Y no debe de ser así. Entonces, porque no permito a la mujer enseñar, no quiere decir que no sepa, que sea de intelecto bajo, no, se refiere a orden. Que el que enseña, que Dios puso para enseñar. ¿Quién es el que le debe? A veces en esto fallamos los hombres, en esto se falla, en las casas. ¿Por qué? Muy macho, que Dios me dio la autoridad, pero no tenemos la capacidad para enseñar a nuestros hijos en la casa la palabra de Dios. ¿Quién tiene que hacerlo? La mujer. A falta de hombre, Dios va a levantar una mujer. Hay casas que tienen que tienen faldas. ¿Por qué? Porque no hay un hombre. Aunque el hombre coma chile y no le pica, aunque el hombre... Eso no es el hombre. Pero hay quienes tienen ese concepto. Hay faldas en las casas. ¿Por qué? A falta de hombre. Hay faldas en las iglesias. ¿Por qué? A falta de varones. Y andan brincando como chapulines, tiran, patalean y todo, pero no hay una pastora. Le digo, Dios puede levantar a una mujer, pero cuando la mujer se case, el hombre toma el lugar, debería tomar el lugar, porque si no, ahí hay algo.
Porque Adán fue formado primero y después Eva. Eva fue formada a causa de Abraham como ayuda, no como el que lleva las riendas. Vamos a seguir, porque todavía hay más cosas. Job 2, 8 y 9. Pero antes de pasar eso, hermano, ahí lo detienes. La mujer aprenda. Las mujeres no deben ser los maestros públicos durante las reuniones de toda la congregación, pero tampoco deben de ser excluidas del proceso de aprendizaje. No, al contrario. A nosotros los hombres nos conviene que nuestras esposas escuchen la palabra de Dios, aprendan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así nos van a ayudar más. Hay hombres que quieren hacer todo. No podemos hacer todo, hermano. Mientras tú estás soltero, pues que te queda. Pero cuando tú eres casado, no. Habrá partes que tendrán que delegarse al esposo y a la esposa. Nos conviene que nuestras esposas sepan y conozcan la palabra de Dios. Entonces el pastor, el que tiene el cargo es el hombre, pero eso no quiere decir que la mujer no predique. Puede haber una mujer que de repente predique. ¿Por qué? Porque hay quien le predica a las mujeres, a las jovencitas, ¿no? Pero el cargo de quién es, quien lleva el liderazgo, lo lleva el hombre. Y la mujer sabia lo sabe. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos en el diseño original de Dios. ¿Cómo constituyó, cómo creó Dios a la mujer? Inferior en fuerzas. Ellos no pueden cargar lo mismo que nosotros podemos cargar, ni aguantan cosas que nosotros podemos aguantar, pero viceversa, hay cosas que también ellas pueden hacer que nosotros no. Cada quien en su lugar. El liderazgo, porque cuando una mujer ya lleva las cargas, ay, es que ya no puedo, es que ese lugar fue para el hombre. Entonces, la forma del verbo griego que se traduce como aprenda es un imperativo, hermano. Aprenda. No es orden, pero es algo que aprende. Lo incitas. No estás imponiéndolo ni ordenándolo, pero sí incitas. Le estás diciendo que pues deberías de obedecer. Pablo manda que las mujeres sean enseñadas en la iglesia. Este era un concepto novedoso porque ni el judaísmo del primer siglo ni la cultura griega tenían en alta estima a las mujeres. Entonces Pablo aquí dice, sí, no pueden tomar el lugar de varón, por eso aprende silencio, o sea, aprende y escucha. Porque a veces, lamentablemente, pero de acuerdo a muchas circunstancias, la que siempre está y le interrumpe eso es la mujer. Por eso le dice, aprende en silencio. El hombre ya sabe que pone. Pero la mujer, que saca el cepillo, que saca que el otro. Por eso dice, aprende en silencio. En ese aspecto, algunas veces sí somos más ordenados los hombres. Somos más que te sientas, cabeceando pero sentado, yo sé, y la mujer es más expresiva. Le abre el entendimiento y aprende algo, recibe algo, y a compartirlo luego. Porque la mujer es la que aprende algo y luego lo anda predicando. No es como nosotros pensamos que eso es trabajo de hombres y mujeres. No, es trabajo para todos, pero a ella se le hace más fácil ese tipo de cosas. Por eso dice, aprende en silencio. Entonces, eso es interesante, que en el primer, los judíos ni los griegos tenían por muy bajo. De ahí viene el machismo, hermano. Tenían a la mujer por los pies. Tenían a la mujer muy subajada. ¿Qué viene a hacer la palabra de Dios? Por eso a muchos hombres machos, a muchos hombres no les gusta la palabra de Dios, porque Dios empieza a poner las cosas como Él las inició y Él las creó desde el Génesis. Cosa que a muchos hombres no les conviene, porque si su mujer despierta y le va a exigir cosas, como dice la palabra de Dios, mi amor, como dice la palabra de Dios, mi Señor. ¿Tú qué sabes? Por eso es que la Escritura nos está diciendo que no depende de capacidades espirituales, ni qué tanto has aprendido o qué tanto no has aprendido. No, es porque Dios lo dice y punto. El sumiso no cuestiona, no respinga, escucha, lo hace. ¿A poco no? Amén. Este era un concepto novedoso que ni en el judaísmo del primer siglo ni en la cultura griega, porque ellos tenían en baja estima a las mujeres. Y la palabra de Dios viene a poner las cosas
como deben de estar. Es posible que algunas de las mujeres en Éfeso hubieran tenido una reacción exagerada contra la denigración cultural que habían sufrido durante toda su vida y que aprovecharan la oportunidad existente en la iglesia por medio de arrogarse funciones predominantes en el liderazgo. Porque ahora déjame te digo que hay otra cosa. Ahí ya más adelante, pero las mujeres rapadas y todo eso hablaba de liderazgos, pero ¿dónde? En las tiendas, en los lugares religiosos, de brujerías, de idolatría. Ahí sí las mujeres tenían un liderazgo. ¿Por qué es que quieren tomar liderazgo dentro de la iglesia cristiana? Eso viene del mundo, eso viene de allá, porque no hay diosas, es un Dios. ¿A poco no? Aquí no hay. O sea, todo apunta al hombre en el liderazgo. Pero allá afuera, ¿qué hay? Que la Virgen, que la Virgencita, que la diosa. Y no, en la Biblia hay un Dios y de ahí viene todo. ¿Son qué? Costumbres paganas, costumbres mundanas. ¿Qué quieren hacer al traer eso a una mujer, querer tomar el liderazgo en la iglesia? Está tomando eso y lo quieren meter en la iglesia, cuando no es así. Entonces, por eso es lo que dice esto. Ahora, cuando dicen silencio con toda sujeción, silencio, que aprendan ¿qué? Con calma, que escuchen. Porque hay quienes no escuchan, no saben escuchar. Y con sujeción, ¿qué quiere decir eso? Que se alineen a la autoridad puesta por Dios. Debían caracterizar el papel de una mujer como aprendiz en el contexto de las reuniones eclesiásticas dentro de la iglesia. Pablo explica lo que quiso dar a entender en el versículo 2:12, que dice: pues no permito que la mujer ejerza ni enseñe dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Querida, ¿tienes algo, hermana? ¿Tienes algo? Díselo a Dios. Dios pone en orden. Si tu varón no está actuando conforme a, díselo a él lo va a poner en orden. Y es donde ya a veces somos expuestos, somos avergonzados por querernos pasar de listos. Las mujeres deben permanecer en silencio al abstenerse de enseñar y deben demostrar sumisión al abstenerse de usurpar la autoridad de los pastores o de los ancianos. Ay, entonces no. Estamos hablando de aquí de lo que es el cuerpo de la iglesia. O sea, no completo, sino del liderazgo, el cuerpo del liderazgo. Pero eso no quiere decir que no enseñes allí a los demás hermanos o que enseñes allá. Sí, allá tienes que enseñar, eso es para todos. Hay que tener muy claro que estamos hablando del pueblo judío y ahora que nosotros somos el pueblo que fuimos ganados bajo la gracia. Esto era lo que estaba pasando, por eso hablamos del contexto. Eso es lo que pasaba en el contexto judío. Por eso Pablo ahora viene a dar las instrucciones, no nuevas, sino las instrucciones que Dios quiere de que la mujer ya no va a ser pisoteada como en aquellos tiempos. Ya no va a ser subajada como en aquellos tiempos. Ahora Dios les da la oportunidad de hacerlo, pero respetando el liderazgo del hombre. ¿Por qué? Si un marido y una esposa se quieren levantar y pelean por el liderazgo, ¿a quién va a respaldar Dios? Pero hay mujeres que piensan: no, vamos a ver quién ora más. Dios va a cumplir su palabra y le va a dar la preferencia al hombre, no porque sea su consentido, porque Él lo hizo así. Primero lo creó a él y después a ella. Sin embargo, el ministerio de un hombre es poderoso cuando hay una sierva detrás de él. ¿Por qué? Él ve al frente, pero la mujer le cuida las espaldas. ¿Cómo dice Eclesiastés? Se ponen espalda con espalda. ¿Para qué? Para trabajar y caminar juntos. Eso hace la mujer sabia. La mujer sabia ve esa bendición que ayudando y apoyando a su marido, más cuando es ministro, va a haber bendición no solamente para su familia, sino para muchas familias. Pero la mujer dice: no, es que tú no sabes, yo soy licenciada, porque también está el punto de que el hombre pues no tiene estudios, pero la mujer sí, y piensa que por eso, pues aún con estudios, doctorados y eso, tu lugar está de este lado como ayuda de tu varón. Pero ya apenas a la primaria fue, ¿y a ti qué? Si Dios quiere usar a una persona que apenas sabe leer, ¿a ti qué? Pero qué difícil es eso, ¿verdad? Porque pensamos que por nuestras obras tendremos el favor de Dios. Amén. Poderoso es el Señor. No permito. La palabra griega se traduce como permito, nada más.
se emplea en el Nuevo Testamento para aludir a dejar que alguien haga lo que desea. Se emplea para aludir a dejar de hacer lo que quieres hacer. Es posible que Pablo tratara aquí una situación real en la que varias mujeres en Éfeso desearan predicar frente a toda la congregación. Ahora, vamos un poquito al contexto. Cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, Pablo llegó a Éfeso y se encontró con Diana, la diosa. ¿A quién tenían? ¿Por qué era tanto el problema que se levantaron los que hacían estatuas? ¿Por qué? Porque si ellos dejaban de seguirla, quitaban la idolatría a Diana de Éfeso, se les iba a acabar la chamba. Que había una diosa. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba puesta sobre todos los hombres. Tenían una influencia feminista. ¿Qué dicen? Pues hay una diosa. La cosa es que una cosa es en el mundo, una cosa es en la iglesia. Bueno, las medio convertidas es lo que quieren hacer, usurpar la autoridad del hombre para ponerse ellas. Por eso Pablo está diciendo esas palabras: no permito a la mujer que ejerza dominio sobre el hombre ni que enseñe al hombre. Pero eso no quiere decir que comparta su opinión y que le diga: mira, mi amor, yo pienso que esto, lo otro, ¿cómo ves? No, mi amor, es que no es así, mira, te voy a... tu papel de varón lo empiezas a ejercer, no, mira, es que la palabra dice tal. Y luego dice aquí esto y esto. Tienes razón, mi amor, sí es cierto, no lo había tomado en cuenta. Pero ¿qué tal si el hombre se come todo por facilitar, todo por evadir responsabilidad? Sí, tienes razón, mi amor, no sería así, tú mandas, ¿no? Le cargas. O sea, son miles de situaciones, mi hermano. Pero no olvides de que en Éfeso había una diosa. Tenían una tendencia a... ¿Qué quisieron hacer en la iglesia? Lo mismo. Pensaron, porque muchas personas piensan que aquí en el mundo es igual. Que basta, por ejemplo, en el caso de la alabanza, piensan que con que cantes bonito ya con eso basta. No, tienes que estar santificado y tienes que estar, ahora sí que, dedicado a Dios. No basta con que cantemos como Chente Fernández. No basta con que tengamos la habilidad para tocar como el mejor pianista del mundo. No. Tenemos que tener un conocimiento extenso de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a cantarnos a nosotros, no vas a cantarle al público, le vas a cantar a Él. Si no lo conoces, ¿qué vas a cantar? Está tremendo. La mujer que tenía que tener conocimiento de la Escritura. Y al tener conocimiento de la Escritura, ¿qué pasa? Que va a entender y va a obedecer de que tiene que sujetarse a su marido. Dios quiere evitarles problemas, mujeres, con eso. Entonces, la palabra enseñar dice que no permitía que se enseñara. Enseñar, en esta parte Pablo empleó una forma verbal de esta palabra griega que indica una condición o proceso y se traduce mejor como ser un maestro. No permito que las mujeres sean maestras de los hombres, pero no les prohíbe que enseñen en otras condiciones y circunstancias apropiadas. Hechos 2:26, por ejemplo. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor. ¿Te acuerdas de Apolos? Varón poderoso en las escrituras, elocuente. Pues mira lo que pasó con Apolos. ¿Y quién le enderezó? ¿Quién le ayudó? ¿Quién lo inspiró? ¿Quién le expandió más el conocimiento que tenía? Fíjate. Pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. ¡Cállense, viejas locas! Ustedes que saben yo soy. ¿Qué es lo que un hombre haría? Entonces aquí se puede entender que no. ¿Qué dijeron? Sí sabe, pero nosotros podemos todavía ayudarle para que sepa más. Esposa, mujer sabia, es lo que tú puedas hacer con tu esposo, con los hermanos. Sí saben, tu autoridad nadie te la quita, pero mira, ¿no crees que es así? Sí, tienes razón, sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué hizo Apolos como varón de Dios? ¿Pero qué si Apolos estaba en la carne? ¡Viejas locas! Yo aquí soy el mero. A mí me mandó el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Ustedes que saben, viejas locas, ¡fuera! ¿Qué es lo que hacen muchos pastores? Si una persona viene, primero ¿qué pasa? La escucho. Si lo que escucho es cuerdo y todo, a lo mejor voy a aprender algo. Voy a expandir el conocimiento que tal vez yo tengo. Pero si me pongo en esa actitud, no. La mujer sabia, ¿qué hace?
no habla en medio de la predicación y anda levantando su mano y pregunta y dice. No, ¿qué dice? Aprenda ¿cómo? En silencio. Tu celular modo avión, intentas tú mandar todo eso, aprendes en silencio. ¿Y qué pasa? Al final de la predicación sueltas tus dudas o sueltas lo que tú quieras compartir. ¿Qué hizo Priscila y Aquila? Lo llamaron aparte. Lógicamente fue al final de la predicación. Le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Porque Apolos tenía conocimiento hasta Juan el Bautista, pero faltaba después más. Cristo, después de Cristo. ¿Qué les pusieron? Lo que le faltaba. ¿Quiénes? Mujeres. Si Dios le plació escoger mujeres. ¿Qué fueron? Mujeres sabias. Lo hicieron de la manera sabia, sin atentar contra el liderazgo del hombre. Poderoso es el Señor. Tito 2:3 y 4 dice lo siguiente. Asimismo, las ancianas, ¿a qué se refiere? ¿Las viejitas? No, las mujeres que ya tienen mucho conocimiento de Dios deben ser reverentes en su porte. ¿Te imaginas a una que siempre Dios me usa, pero viene casi en calzones a la iglesia porque le gusta la sensualidad, no ha tratado su espíritu y vive en la carne? Puede ser que se aprendan de memoria toda la Biblia mejor que el pastor, pero la Biblia no nada más es de aprenderla, es de vivirla. Dice, sean reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. ¿Por qué dirás eso? En mis tiempos el borracho éramos los hombres, las mujeres. Cuando tú veías una mujer que tomaba una cerveza y te le quedaste, solo es una mujer. No, ahora son las principales. Vete viejo, vámonos, te traje tus chelas, mi amor. ¿A poco no? Ahora ya son por eso la escritura es bien sabia, es la mejor profecía. Yo nunca había visto eso. Bueno, no se veía en los 80s, en mis tiempos, 70s, 60s, pero ahora en pleno 2024, abundan las mujeres borrachas. ¿Te imaginas una mujer calumniadora? O sea, bien sierva de Dios, con falda larga, cabello largo, con su velo, pero calumniadora más no poder, tanto para el pastor como los líderes como su esposo. ¿Qué es calumniar? Bueno, en tu concepto, eso en una mujer. Hay mujeres así, ¿no? Cristianas por fuera, pero por dentro, hijas del diablo. Calumniadoras. No, pastor. Yo tengo aquí 40 años y si no, usted no me das, entonces no voy a irte a la iglesia. Calumnia. No, te quieres pasar de esto que yo conozco. Por mí viniste al evangelio. Bruto. Y si no fuera por mí, híjole, se está metiendo en problemas con el dador de la vida. Y si no cumples, entonces me voy a ir de la casa con mi mamá. Calumniadoras. Pero aquí, con su velo, su falda larga, su cabello largo. Sí, Señor, todo lo que tú digas, te amo con todo mi corazón. Gracias por el varón que me diste, pero por dentro diciendo todo lo contrario. Tremendo. Una mujer muy sabia no es de esa manera. Poderoso es el Señor. Ejercer dominio sobre el hombre. Pablo prohíbe que las mujeres ejerzan cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la congregación de los creyentes. En la congregación. Puesto que los ancianos son quienes cumplen esta función. Todos los líderes deben de ser hombres, como lo aclaran los requisitos, que están en primera carta de Timoteo capítulo 3, versículo 2 y en el versículo 5. Poderoso es el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 11 dice que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Esa frase en silencio, mi hermano, vamos a ver qué es lo que dice. Capítulo 2, versículo 11. Con calma, alineándose bajo la autoridad, mi hermano. Sencillo, ¿eh? Poderoso es el Señor. Y eso todavía tiene mucho más, mi hermano, mucho más que sacar.
para la mujer sabia, pero vamos a avanzar para alcanzar a cubrir todo el tema. Ahora, primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fiel en todo. Pero yo te lo dije en otra versión. Poderoso es el Señor Jesucristo. Amén. Y aquí, hermano, podemos tardar mucho más, pero vámonos para poder alcanzar a cubrir todo el tema, porque aparentemente no tenía mucho, pero sí. Las mujeres. La misma palabra griega también se puede traducir como sus esposas, las esposas. Es probable que Pablo se refiera aquí no a las esposas de los diáconos, sino a las mujeres que sirven como diaconisas. Hay una posibilidad. El uso de la palabra asimismo indica la existencia de un tercer grupo, además de los ancianos y además de los diáconos. Además, como Pablo no incluyó requisitos para la esposa de cada uno de los ancianos, no existe razón para suponer que serían calificaciones especiales para las esposas de los diáconos. ¿Como cuáles? Honestas y no calumniadoras. ¿Te puedes imaginar a un pastor, a un predicador, a alguien del grupo de alabanza como varones que tenga una esposa calumniadora? No, hermano, es tremendo. Yo sé lo que te digo. Yo sé de lo que te hablo. Calumniadora. Hermano, si yo tengo tela para cortar en eso. Poderoso es el Señor. Que no sé, que sean honestas, hermano. Que sean una persona honesta. Que no van a andar buscando su beneficio, sino que, ya lo dijimos, ¿el beneficio de qué? De la obra de Dios. No calumniadoras. Calumniadoras es la forma plural de la palabra diabolos. Un título que se le asigna con frecuencia a quien es. A Satanás. Calumniador. Pero no nos imaginábamos eso, ¿verdad? Por eso es tremenda esa palabra aquí aplicando a la Biblia. Las mujeres que sirven no deben de ser chismosas, que sean sobrias, fieles en todo. Las mujeres servidoras en la iglesia, al igual que los hombres que sirven en el diaconado, deben de ser dignas de confianza en todos los aspectos de su vida y ministerio. ¿Cómo es una mujer sabia? Es una mujer digna de confianza en todos los aspectos de su vida y en el ministerio. Digna de confianza. Lo que escucha, queda callada y le deja el papel a quien tenga que decir. Lamentablemente se ha corrido más eso en las mujeres. ¿Y qué? ¿Sabes algo? Le dices a la otra le dice, entonces se distorsionó en todas las veces que se compartió. Pero al igual que las mujeres que ahora toman, también los hombres no eran tan chismosos antes, pero ahora el chismoso es el hombre. Se cambiaron, aprendieron el uno del otro, fueron buenos aprendices. Poderoso es el Señor. Amén. Proverbios 14:1, mi hermano, dice: la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos la derriba. ¿Cuál quiere ser tu mujer? La mujer sabia edifica su casa. Proverbio 31, 10 al 31. Se lo vamos a leer después. ¿Cómo es la mujer sabia en su casa? Es la dama sabia. La dama sabiduría que edifica su propia casa. Proverbios 9, 1 al 6 dice: la sabiduría ha edificado su casa, la ha afirmado con 7 columnas labradas. Ha sacrificado los animales para el banquete, ha mezclado el vino y preparado la mesa. Ahora llama desde lo alto de la ciudad y luego de haber enviado a sus criadas, invita a los ingenuos a acercarse. Les dice a los faltos de cordura: vengan y coman pan, coman de mi pan, beban del vino que he mezclado, déjense de tonterías y vivan. Sigan el camino de la inteligencia, corrige al blasfemo y recibirás afrentas, reprende al impío y te ganarás insultos. No reprendas al blasfemo y no te aborrecerá. Corrige al sabio
y te amará. Dale al sabio y se hará más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. 10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El conocimiento de lo santo es la inteligencia. ¿De quién está hablando? De la dama sabiduría. Esto debe de habitar tanto en mujeres como en nosotros los hombres. Amén. Poderoso es el Señor. La mujer sabia edifica su casa. Ante los problemas, ¿qué? Ayuda a su marido a levantar su casa. El hombre sale a trabajar, pero ella, ¿qué se hace? Se ocupa de su casa. Más la necia con sus manos la derriba. Calumniadoras, que no son sobrias, chismosas, peleoneras, ¿qué hacen? Les gana su instinto, les gana su deseo, su carnalidad. ¿Y qué hacen? Derriban. No, a mí el que me la hace me la paga. Yo no me voy a dejar, como decía mi abuelita Juana Machetes, que no me dejara de ningún hijo. ¿Qué es lo que traen muchas mujeres? Que porque no seas taruga, no. La mujer sabia que acabamos de leer, leemos ahorita algunos versículos que, wow. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Poderoso es el Señor. ¿Qué va a hacer? Va a meditar en la palabra de Dios. Habrá cosas a las que se tenga que sujetar, pero no tiene problemas. ¿Todo por qué? Porque es sabia, quiere levantar su casa. Hubo una vez, mi hermano, yo conozco una hermana. Su marido andaba de ojo alegre, andaba echando pegue por donde trabajaba. ¿Qué es lo que hace una mujer cuando sabe eso? Se deja llevar por su instinto. Aplicarlo también para el hombre, Nadie me hace eso y no sé qué. Es lo que nos sale de repente. Pero esta hermana fue sabia. ¿Qué hizo? Se plantó donde estaba su lugar, sabiendo que la oración de ella es poderosa para su esposo, y no se dejó llevar por lo que decía, porque llegaron a llegar mensajes de las personas llamándole de maneras que solamente una esposa llama a un marido. Que supo, se enteró que era cierto. No se dejó llevar por eso. ¿Qué dijo? Voy a defender mi casa, voy a defender lo que es mío. Una mujer en otro caso, y si se deja llevar por eso, porque les pega su orgullo. Y si tiene orgullo, no, ella no. ¿Qué hizo? Orar. Empezó a orar como estábamos diciendo. A pesar de que se estaba portando mal, tú estás bien, no te preocupes. Él va a recibir lo suyo. Deja que Dios lo trate a él. Tú enfócate y plántate como lo que eres. ¿Qué eres? ¿Una mujer necia? Voy a abandonar porque a mí nadie me lo hace. Yo no ando diciendo yo lo que hago. Porque es lo que piensan muchas mujeres. Esta hermana, mi respeto, hermana, empezó a obrar, ella siguió actuando. Mira, mi amor, y esto y lo otro. ¿Hasta qué? Por su obediencia a Dios le trató al varón. ¿Qué pasó? Lo sacó del trabajo. Le empezó a correr todo eso y ahí está su matrimonio. Ahí está su familia. Hasta una casa les dio el Señor. ¿Por qué? Porque somos buenos para cargar todo y condenar a los que se están equivocando. Pero no somos, se nos olvida la misericordia. Se nos olvida el amor de Dios. Que nosotros lo hemos hecho, lo hicimos. Lo hemos hecho y tal vez lo lleguemos a hacer, pero aún así Dios no nos dice, ya no eres mi hijo, te desconozco. No, nos empieza a tratar con amor y con misericordia. ¿Hasta qué? Que nos hace entender. Cuando no entendemos, solito nos alejamos. La persona solita. Ahí está su familia. Siguen yendo a la iglesia, sigue siendo una sierva de Dios, una mujer sabia, en mi pequeño y corto criterio de las Escrituras, que hizo lo correcto. No se dejó llevar nada. ¿Por qué? Porque tenía una casa que podía perder. ¿Y qué hizo? Le dio todo a él, le pidió ayuda a él, recurrió a él, le habló a él, puso todo en manos de él. ¿Y él qué va a hacer? Hermano, hermana, Dios va a defender tu casa. Dios va a defender tu matrimonio. Dios va a defender todo. ¿Por qué? Él es el guardián del matrimonio. Por eso tú no te sugestiones, no te precipites, déjaselo a Dios. Hay pasos, a menos de que tú quieras destruir con tus propias manos, porque la necia
con sus propias manos destruye tu casa, la de arriba. Porque entra el comentario de la abuelita, de la tía, de la prima, de la vecina, de la hermana, de la prima, mejor dicho. Ay, tiene razón, dice, el pastor me dijo que oremos para que le... Pero sí es cierto, suena más fácil esto. Le empiezan a dar a su ego. Sí es cierto, ¿verdad? Si una hija de Dios tiene razón, las hijas de Dios no viven así, no, sí. Pero cuando tienes a un pastor, cuando tienes a un encargado de la iglesia que es cuerdo, que es poderoso en las escrituras, obedécelo, él te va a decir qué. Y él te dice, espérese, sé sabia y hazlo. ¿Por qué? Porque no se trata de cambiarte de marido, se trata de defender y que tu casa se mantenga firme. ¿Quién la escogió? ¿Quién lo escogió? ¿Tú? Nadie te dijo. Aunque Dios me dijo, pero tú tomaste la decisión, tomaste la responsabilidad. Entonces, esto está tremendo, mi hermano. Ahí mismo en el versículo 9, te voy a leer todos estos versículos, mi hermano. Capítulo 14, porque hablan acerca de la mujer sabia, para complementar todo lo que hemos visto y terminamos con eso. Versículo 9, abre tu boca, juzga con justicia. ¿Justicia de qué? De justo, de justo. ¿Cómo es el justo? Juzga así. Y defiende la causa del pobre, del menesteroso. ¿Por qué? Porque a veces, porque no es que caballero, soy la autoridad. ¿Y cómo tiene la mujer? Su bajada, humillada, comiendo de su mano, pero en términos que no son agradables delante de Dios. ¿Qué va a hacer el pastor? A ver, hermano, esa manera con porque yo sí tengo los pantalones, y se lo he dicho a varones, aunque se enojen y me estén esperando afuera de la iglesia y me quieran pegar, yo tengo los pantalones para decirle, varón, estás obrando mal para con tu esposa y va a venir la ira de Dios y te va a avergonzar, porque yo te sé esto, yo sé que andas viendo de las mujeres, yo te puedo ver porque soy hombre, no porque yo lo haga, sino porque soy un siervo de Dios. Defiende la causa del pobre, pobres mujeres, porque hay mujeres que están con el pie del hombre encima de ellas, del menesteroso. Yo no tengo problemas con decirle a un hombre frente a frente, decirle porque lo he hecho. Dedícale tiempo a tu esposa, no vengas a decirme a mí eso. Una vez un varón me dijo, no, porque yo soy como los hombres, yo arreglo las cosas como los hombres, o sea, a lo tarugo. Porque yo soy un hombre, pero no solamente soy un hombre de Dios, y yo arreglo las cosas como Él dice. Y yo me quedé quieto, entonces se me paraba y me decía así, y me decía que Él arreglaba las cosas como los hombres. Voy entendiendo dónde está el problema está en ti, tú eres el problema, no es tu mujer. Usted que sabe, mejor póngase a arreglar lo suyo, no, eres tú el que vienes a mí. Entonces, porque hay pastores que se hacen chiquitos y no, sí tiene razón, hermano, ya pórtese bien porque me van a pegar. No, hermano, yo ya sé, a eso fui llamado, a exponer la palabra de Dios, y voy a exponer la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, me da una bofetada, a mi Señor le dieron bofetadas. A mi Señor lo crucificaron por causa de su palabra. ¿Qué puedo esperar yo? Lo acabamos de estudiar el viernes. La misión es difícil, pero no es imposible. ¿Qué? Que si tú vienes a Dios, no es para que estés aquí y soy el pastor, soy el novato. No. Fuiste llamado, si quieres estar aquí, más que andar pensando en la vanidad que trae el ministerio, tienes que pensar en que vas a ser abofeteado, vas a ser despreciado, vas a ser escupido, vas a ser golpeado, como hizo Él. ¿Por qué? Porque si no tomas tu cruz y lo sigues, entonces te estás engañando, no estás yendo a donde Él va, a donde Él está haciendo moradas. Pero eso no se predica, se atrae a la gente con lo vistoso, no, hermano, aquí va a brillar y esto y lo otro, ¿no? ¿Y qué? Al infierno. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Y cuál es el camino de Cristo? Ya lo sabemos, es el Calvario. Es todo lo que pasó. Es el falso testimonio, es la vituperación, es el que todos se junten y te acusen y que decidan liberar al pecador como liberaron a Barrabás para crucificarte a ti. Que no se te haga raro, hermano. Que en tu trabajo, que en tu cuadra, prefieran a los hijos del diablo que roban, matan y esto a ti que estás intentando ser justo. Y que los prefieran a ellos que a ti. Que te metan a la cárcel a ti
y lo suelten a ellos. Lo hicieron con el Señor. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos pasajeros. Amén. Defiende la causa del hombre. Yo no tengo problema, hermano, para decirle a una hermana que se siente Jezabel, la reina de y esto. No, yo no tengo que decir, hermano, usted está todo en contra de la palabra de Dios. Sujétese. ¿Usted qué sabe? No estoy diciendo yo. Acuérdese, porque mi Dios en adelante va a obrar en su vida. Y cuando venga avergonzada, no se preocupe, tengo un perdón para usted. A pesar de todo lo que me insulte y lo que me va a insultar. Defendemos la causa del pobre, del menesteroso. La mujer sabia sabe cómo hacer eso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En estos días es bien difícil hallar una mujer virtuosa, hermano. Puedes encontrar una mujer youtuber, una mujer vanidosa, una mujer sensual, una mujer que anda preocupada por su físico, pero la mujer virtuosa, qué difícil es encontrarla. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de las mujeres de la iglesia. ¿Por qué? Porque no son sabias. Vienen a la iglesia buscando un novio, cuando aquí se viene a buscar al Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¿En qué? ¿Cómo se dice? ¿En qué altarcito tiene Dios a la mujer virtuosa? Es más hermosa que las mismas piedras preciosas. Versículo 11. El corazón de su marido, ¿de quién? De la mujer sabia. Fíjate lo que dice el Señor acerca. Dijo Salomón, quien le pidió sabiduría al Señor, y el rey de la sabiduría, la fuente de la sabiduría, le dio estas palabras. Mujer sabia, el corazón de su marido está en ella confiado. Esto en esos días es un tesoro, mi hermano, que uno como varón esté confiado en su mujer, viceversa. Y no carecerá de ganancias. ¿Por qué? Porque el dinero ya está, la ganancia de la familia ya está, y lo usa como mujer sabia para lo que se debe de usar, cuando se debe de usar, y si no se debe de usar, no anda viendo con ansias que quiere comprar, que quiere gastar dinero. No, es sabia. ¿Qué hace? Lo multiplica muchas veces. ¿Cómo? Es sabia. Versículo 12. Le da ella bien y no mal. ¿A quién? A su marido. Todos los días de su vida. No es mientras nada más llega el aguinaldo. Versículo 13. Busca lana y fino, lo más fino, lo mejor. Y con voluntad trabaja con sus manos. 14. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos. 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Esa es la mujer sabia. 16. Considera la edad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. ¡Qué tremendo! 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. ¿Cómo era esa mujer sabia, hermano? Esa mujer sumisa de antes, andaba con su rebozo, ceñía su fuerza, cargaba el chiquillo y aparte todo lo que iba a vender. Ahora la mujer, si no va en carro, que se ensucia eso, que el tacón se le puede, que su falda se le puede rasgar. No, hermano, nada que ver con la mujer. Ve a esta mujer, la mujer de Dios, y voltea a ver, no a la mujer del mundo, a la mujer de la iglesia. Tiene mucho que desear. Continuamos. Dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Está pendiente, pero está pendiente de todo. No está pendiente del celular del marido, no está pendiente de qué está haciendo la esposa. No, dice, aplica su mano al uso con H y las manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque es sabia y sabe que ante la nieve hay frío. ¿Y qué? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. 22. Ella se hace tapices,
de lino fino y púrpura es su vestido. 23, su marido es conocido en las puertas. ¿Por qué? Aquí hay que hacer una pausa. ¿Por qué es conocido el marido de la mujer sabia? ¿Qué vas a platicar tú de tu esposa? No, yo no batallo con eso porque mi esposa me plancha, me hace de comer, es siempre bien atenta, esto, lo otro, cumple con sus responsabilidades, esto y lo otro. Es bien conocido, ¿por qué? Porque exalta a su esposa. La mujer sabia es exaltada. Esa es la bendición de Dios, parte de la bendición de Dios. Dice, su marido es conocido en las puertas, no por borracho, no por malfajado, no porque anda todo arrugado, no, es conocido por algo. Detrás de un buen siervo de Dios, detrás de un buen marido, hay una esposa también buena, también sabia, también, híjoles, virtuosa. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. No anda preocupado, produce los dedos, no, se ríe. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en aquel que es rico y que tiene todo. 26. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia, ¿entiendes esa palabra, clemencia? Está en su lengua. 27. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Qué tremendo eso, hermano, que se ha perdido dentro de la iglesia cristiana. No voy a hablar de afuera, voy a hablar de aquí. Qué tremendo. Mujer, pregúntate esto: ¿tu marido es lo que pasa con tus hijos? ¿Es lo que pasa con tu marido? Tu marido le pregunta por ti y se le ven salen los corazoncitos y dice: mi mujer. No, mi mujer es una bendición. ¿Qué es lo que escuchas? No, es enojona, ya no se baña, anda toda greñuda. Tantas cosas. Pero todavía hay muchas mujeres virtuosas, sabias, que saben cómo orar y eso, y sus maridos. Porque también está el que no quiere aceptar, que quiere tener la batuta, como dicen, y es capaz de pisotear a su esposa, aunque su esposa sea una mujer virtuosa. Pero hay hombres de Dios que dicen, te digo, vienen y les preguntan por su esposa, salen los corazoncitos, como el señor Girafales y doña Florinda, con la taza de café. Y su esposa, no, mi esposa es un amor. ¿Ven mi ministerio? Sí. Mi esposa tiene que ver con eso. Me respalda, me ayuda, se encarga de ciertas cosas cuando yo tengo que dedicarme a predicaciones, tengo que dedicarme esto, al otro. No. Yo podía hacerlo solo, pero cuando vino mi esposa, todo es ahora mejor. Me es más fácil la carga, me ayuda con la carga. Ahora, si mi esposa se fuera, se me complicarían muchas cosas. Es una bendición de Dios. Doy gracias a Dios por mi esposa. Eso es lo que está diciendo ese versículo. ¿Por qué? Por la sabiduría de su mujer. Pero si es peleonera, argüendera, de todo se queja, bueno, para nada, muerto de hambre, ¿qué va a decir? No, pues, mire, sin comentarios, para no vender a mi Señor. Porque a veces también el hombre tiene boca, no, es peleonera, es grosera, es esto, lo otro. Luego llego aquí, cayó la lluvia, se hizo el tráfico, no pude llegar en tiempo porque me agarró el tráfico. Le dije, mujer, dame de comer, pues hágase tú. ¿Te hace la mujer sabia? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Mami, esto y lo otro. ¿Cómo es tu mamá? No, mi mamá. Su manera de expresarse. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, ¿quién? La mujer virtuosa, la mujer sabia, mas tú sobrepasas a todas. Allá en el mundo hay muchas mujeres que son buenas gentes, son atentas en su casa, tratan bien a su marido, tienen en orden su casa, pero tú, mujer virtuosa, tú, mujer sabia, hija de Dios, sobrepasas a esas que están allá. Será muy doctora, será muy queso, paga tanto, tú la sobrepasas. ¿Por qué? Porque tienes algo que ella no tiene, lo tienes a él. Y
Y ese es tu tesoro. Gloria. Tienes un brillo que no tienen las mujeres buenas de allá afuera. 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Ay, pero es que tu mujer ya está viejita, pero sigue estando igual de chula. Porque cuando nosotros ponemos lo bonito, la belleza en lo que vemos, estamos perdidos, mi hermano. Eso se desgasta. Pero cuando la hermosura, cuando nosotros que conocemos la hermosura, ¿cómo podemos nosotros decir que Dios es bello si nunca lo hemos visto? Pero podemos decir que Dios es bello por su amor, su bondad, por su misericordia, Amén. por su gentileza, por tantas cosas que tiene nuestro Dios que no se desgastan. Esa es la verdadera hermosura, mujer. Esa es la verdadera hermosura, varón. Mientras tú, varón, conserves eso, tu mujer sabia, mantengas esa belleza, eso no se desgasta a pesar de todos los años que tengas, todos los años que te falten. Tu varón te va a seguir viendo bonita como desde el día que te conoció en tu juventud. No tiene que ver la ropa, no tiene que ver esto. Las arrugas de las que las mujeres se avergüenzan para el hombre, para tu marido. Tú siendo una mujer sabia y virtuosa, tus arrugas son belleza para él. ¿Qué te está pasando esto? Es belleza para él, está pendiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios creó desde el principio. Lamentablemente se ha distorsionado la belleza y la sabiduría en estos tiempos. La mujer que teme a Jehová, esa mujer será alabada. 31. Dadle del fruto de sus manos y alaben. ¿Cuál es el fruto de las manos de la mujer sabia y virtuosa? Si es bondadosa, si es sincera, si es honesta, si es sumisa, si es obediente, ¿quién es el que la va a bendecir? ¿El mundo? No. Aún así, puede haber bendiciones. ¿Por qué? Esa señora siempre nos da cuando tuvimos necesidad, ella nos dio. Lo acaba de decir. Está pendiente del menesteroso, del pobre. Trabaje de lo que trabaja, lo tiene. ¿Para qué? Para compartirlo con los que cuando ella tuvimos necesidad, a pesar de que somos católicos, a pesar de que somos esto, lo otro, aquello, ella nos ayudó, no puso eso. Pero el religioso, la religiosa, ¿qué? A ver que te ayude la Virgen de Guadalupe, a ver que te ayude la muerte. No, tú le dices, no, ten, porque mi Dios me ha bendecido y tú tienes necesidad. Tenga para que se ayude. Y esperas el momento cuando diga, háblame de tu Dios. Gloria a Dios. Pero no va por delante. Darle del fruto de sus manos. No siempre estará en esa situación. Tal vez venga después la necesidad. Dios sabrá que tiene que tratar. Cuando venga la necesidad, ¿qué dice? Darle del fruto de sus manos. Y alábenla en las puertas por sus hechos. Puede ser que tus vecinos, hermano, toda la iglesia se junte y diga, la hermana tiene necesidad. Pero cuando ella siempre nos ha visto necesidad, nos da a lo mejor no algo, pero nos da palabra, nos da aliento, nos da ánimo. Vamos a ayudarla, vamos a hacer una cooperación. Mira, hermano, le damos 3 pesos. Sabemos que no le sirve para mucho, pero mire, tenemos eso, hermano, esto levanta el ánimo. Porque falta toda la bendición que Él te va a dar por lo que has hecho. Mujer sabia, no desistas de caminar en la sabiduría de Dios. No desistas de caminar en ser virtuosa, porque por más necesidades que tengas, problemas que tengas con quien sea, Él es tu abogado, Él es tu pronto auxilio, Él es tu ayudador, Él te va a ayudar con eso. Sí, amén. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes el control. Tú, Señor, realmente estás al pendiente de la mujer sabia, y el que, Señor, tenga que ser sometida a su marido, no quiere decir, Señor, que esté en desventaja. Por lo contrario,